Hola, muy buen día a todos ustedes y gracias por acompañarnos una vez más en la transmisión del programa Integridad para Todos, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido, de FID, y el Instituto de Ética Empresarial y Cumplimiento en México. En esta ocasión abordaremos el módulo 4 sobre los protocolos anticorrupción. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Hernández Sánchez. José Luis es consultor de seguridad en inteligencia, abogado especialista en delitos financieros y prevención de blanqueo de capitales, con más de 20 años de experiencia. Actualmente es catedrático y miembro honorífico del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Bienvenido, José Luis. Gustavo, buenas tardes, Nubia. Hola, Un gusto doctora. estar con ustedes y agradezco al Instituto y al Gobierno del Reino Unido la posibilidad de estar con ustedes. Muchas gracias, José Luis. Me gustaría que pudieras platicarnos precisamente sobre las consideraciones iniciales para implementar en las empresas en México, específicamente para establecer protocolos anticorrupción, las diferentes políticas que deben considerar las empresas. Sí, Gustavo, pues mira, más ahora en estos momentos de crisis mundial, de crisis económica, en donde este tipo de políticas son más que necesarias para mantener el orden del sistema económico mundial. Por una razón, porque el soborno genera una afectación a todo el sistema económico y, como ustedes saben, México ocupa el tercer lugar después de China y de Rusia en este tema, en esta problemática. Entonces, la posibilidad de que las empresas mexicanas y las empresas multinacionales, en particular las norteamericanas y las vinculadas al gobierno, al Reino Unido, la posibilidad de que ellas generen este tipo de protocolos es de gran valía. Entonces, eh, pensemos en principio algo, ¿no? Un protocolo es un conjunto de procedimientos, de instrucciones a seguir por nuestros trabajadores. Eh, en ese sentido, ¿qué consideraciones debe tener la empresa para elaborar este tipo de protocolos? Bueno, lo primero que tiene que hacer es entender el soborno, definir al soborno dentro de la organización, porque hay una línea muy delgada entre la posibilidad de generar algún regalo y la posibilidad de que ese regalo se convierta en soborno, ¿no? Lo que los especialistas llaman la línea gris o la zona gris. Cuando algo que me está dando la otra persona ya llega al nivel de soborno, o cuando simplemente es un regalo por una cuestión de amabilidad o de hospitalidad. Entonces, lo primero que tiene que considerar es que en sus códigos de conducta marquen las reglas del juego de este tipo de temas. Vamos a pensar, ¿una taza es aceptable? ¿Una corbata es aceptable? ¿Una botella de vino es aceptable? Depende también de la cultura de cada país. Pero el tratamiento que le ha dado la doctrina y las propias autoridades y los jueces que han llevado este tipo de asuntos es que debe ser algo modesto, ¿no? Debe ser algo modesto, debe ser algo poco frecuente, debe ser algo excepcional, debe ser algo de un momento específico por una razón específica y no algo que sea permanente. Debe de tener una intención muy específica que se base en una buena voluntad o un aprecio hacia la otra persona, pero que no llega a la posibilidad de que influya en las decisiones que tome en un futuro, más si somos socios comerciales. Y también tiene que ser algo que todo mundo pueda conocer sin ningún problema, ¿no? Y en este sentido es importante también, pues, hacerlo transparente y apropiado a la idiosincrasia del país, que en este caso es México. Ahora, hay aquí lo que habíamos platicado, o lo que han visto ustedes, el código de conducta o el código de ética, ¿no? Los dos que tienen que tener las organizaciones, pero a la vez están la posibilidad de que ahí se refleje los obsequios, los gastos de hospitalidad, las promociones,
las donaciones y algunos patrocinios o contribuciones. Todo eso tiene que estar regulado. ¿En qué momento conceptualmente estoy yo con mi conducta cayendo en un gasto de hospitalidad que es permitido? ¿Y en qué momento me excedo de ese parámetro para entonces ya caer en lo que es el soborno? Y así con cada uno de estos elementos, de tal forma que la empresa esté protegida. Ustedes saben que la ley de 2010, la ley antisoborno del Reino Unido, es considerada como una de las más rígidas a nivel internacional. Eh, y su aplicabilidad, pues, es el ámbito de cualquier empresa en cualquier parte del mundo que tenga relación con el gobierno del Reino Unido. Bueno, cuando entramos al tema de regalos y entretenimiento, aquí hay también otros consejos importantes, ¿no? Primero, hablamos de que dar regalos debe ser un regalo de precio bajo, valor monetario básico. No es válido dar regalos con frecuencia a la misma persona. Tampoco podemos ofrecer regalos que sean muy ostentosos, ¿no? Lo que se considera un regalo que es aceptable, pues es algo como una planta, una taza, a lo mejor una agenda, un calendario, algo con el logotipo corporativo, cuestiones de relaciones comerciales que se generan con ese logotipo corporativo, pues promoviendo la empresa, pero de ninguna manera puede pasar a la ostentabilidad, ¿no? Algo que sea superior a lo básico. Estamos también comentando la regulación de en qué punto, hasta qué punto soy hospitalario y hasta qué punto ya estoy comprando las actividades de la otra persona. Piensen ustedes esto a nivel como el tema que está en la agenda mundial, el tema de la salud. Los laboratorios médicos, los médicos, los representantes de los laboratorios, son de las principales actividades que se ven involucradas en soborno. ¿Por qué razón? Porque mandan a su agente con el médico y de pronto pues es común que al médico lo inviten a congresos internacionales, que vayan los laboratorios a esos congresos para promover los productos, los medicamentos que están generándoles a ellos ingresos suficientes para a su vez afectar a la contraparte, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? No es bien visto que se le pague a un trabajador ni a una empresa gastos de hospedaje, alimentación, de transportación a este tipo de eventos. En otras épocas, antes de 2010, todo el mundo lo hacía y todo el mundo generaba eso de manera natural, era parte del mundo médico. Ahora hay que tener cuidado con esto porque ese tipo de gastos no son bien vistos y pudieran ser considerados como un acto de soborno. Siempre que haya una invitación a un evento de este tipo, hay que informar al superior y hay que tener presente que también hay que informar al oficial de cumplimiento, al área de cumplimiento, al área de recursos humanos, de tal forma que esa regulación y esa vinculación de ese tipo de obsequios sea acorde al código de conducta de la empresa. Porque si no, si se hace a escondidas, si no informo a mi jefe, si el área de cumplimiento no da su opinión, si el director general no sabe y quizás hasta el propio jurídico, eso es algo que eminentemente pudiera ser un acto de soborno o de corrupción. Entonces, la otra recomendación para, para los trabajadores es esa, ¿no? Informar directamente al jefe y al superior jerárquico. Y también es importante, pues en el caso de los patrocinios y los donativos o las actividades de viajes internacionales, entender algo, ¿no? Las empresas, cada uno tiene un papel importante en el comercio y en su relación con otras empresas.
pero cuando ese papel de cada empresa está superando la posibilidad de dar a una persona lo básico, como hemos comentado ahorita, algo simbólico, muy probablemente estemos violando esa zona gris y ya no va a ser zona gris, sino va a ser zona roja, ¿no? Una bandera roja va a aparecer ahí y eso puede generar un problema a nivel del cumplimiento de la ley anticorrupción del Reino Unido. Los casos de éxito se dan cuando toda la organización o el gobierno corporativo, como lo conocemos, está bien perfectamente establecido, de tal forma que el código de ética, el código de conducta marca las reglas del juego con las distinciones claras de lo que es un acto de soborno, eh, de cierta forma algunos casos específicos, el procedimiento a seguir cuando es un trabajador invitado a una conferencia internacional a otro país o a un lugar alejado de su área laboral. Entonces hay un procedimiento específico que se tiene que generar. Y ante la zona de penumbra, o sea, ante casos que sea de difícil acuerdo, siempre es importante que el comité de cumplimiento, el comité de ética, pueda determinar si la posibilidad que tiene el trabajador de asistir es viable o no es viable, ¿no? Porque la decisión o la responsabilidad, mejor dicho, que adquiere la empresa va de la mano de la falta de control de sus trabajadores. Entonces, la ley, para poderla cumplir, yo necesito comprobar como empresa que tengo los controles necesarios en mi organización y que ese caso en específico, a pesar de los controles, pues se salió de las manos, ¿no? Pero ahí la empresa tiene la posibilidad de demostrar que es inocente, llamémoslo así, aunque no estamos todavía en un proceso judicial, pero que ha hecho todas las medidas que están al alcance de sus manos para evitar esto. Y una forma de hacerlo es pues tener manuales de políticas y procedimientos bien estructurados, jerarquizados en sus funciones, tener un área de cumplimiento, tener la posibilidad también de generar capacitación en estos temas y sobre todo pues también las auditorías después, ¿no? Yo ya hice acciones, capacité, estoy implementando, viene la parte de auditoría. Una auditoría externa es lo más adecuado para estos temas, pero bueno, si no es posible, pues que se haga una auditoría interna. Mira, el que las empresas continúen con este tipo de prácticas que ya son consideradas fuera de norma, traen sobre todo una responsabilidad hacia la empresa, la responsabilidad penal hacia la empresa. Pensemos algo, en épocas anteriores esto se solucionaba quizás con un procedimiento hacia la persona que había cometido eso y quizás hacia el representante legal y ahí quedaba todo. Pero ahora la ley antisoborno y las leyes antisoborno, las exigencias de la OCDE, de grupos internacionales es, tú tienes una empresa, eres responsable de su funcionamiento y hay un equipo o hay un conjunto de personas que se unen para darle vida a esa empresa, bueno, pues perfectamente bien, ¿no? Pero ustedes también no nada más tienen beneficios, sino tienen responsabilidades. Y la responsabilidad corporativa, la responsabilidad de la empresa cae en el ámbito penal. Las leyes internacionales han obligado a los estados a regular esto más allá del tema administrativo. Es un tema eminentemente penal el hecho de generar un acto que puede ser considerado soborno y pues termina ante un tribunal que en su caso pues tendrá que juzgar esto, ¿no? Y pues hay ya varios ejemplos de empresas a nivel internacional que han sido sancionadas por autoridades que ven cuestiones de lavado de dinero, pero a la vez que están vinculándose a los temas de soborno porque ya hay el consenso de que las unidades de lavado de dinero pueden también conocer como delito precedente el caso de soborno y llevarlo a un ámbito internacional. Entonces, puede ser muy arriesgado mantener este tipo de prácticas, ¿no? Ahora, pensemos algo. Pensemos que cifras que tengo yo aquí, fíjense, son 4.1 millones de
micros, pequeñas y medianas empresas que hay en México, 4.1 millones de empresas, ¿no? Y el 42% del PIB depende de esas empresas. Ahora, imagínense ustedes multiplicado ese número de empresas por los actos que se pueden generar de soborno y que no están regulados, porque estamos en dos escalones vinculados. Una, las multinacionales que hablamos, que todas tienen pues, áreas de cumplimiento y tienen robustos procedimientos, pero esas empresas multinacionales tienen una relación con pequeñas y medianas empresas, porque no pueden con todo y están subcontratando y están generando relaciones hacia un escalón inferior. Pero, ¿qué pasa entonces si en el escalón inferior no tienen esos mismos candados? Pues hay una omisión ahí, hay un vacío que este tipo de eventos puede permitir corregir. ¿Por qué? Porque son eventos de capacitación y de vinculación hacia esas pequeñas y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, que están en un paso apenas adelante para entender cómo funciona esto, ¿no? Eso sería mi comentario. Perfecto, muchísimas gracias. Nubia, por favor, si tenemos alguna pregunta de nuestros asistentes. Sí, pues mira, tenemos varias. Voy a leer las más representativas. La primera es de la señora Catalina Hernández, del estado de Chihuahua, que pregunta, ¿para qué me sirve crear un protocolo de recepción de regalos a mi empresa? ¿Qué beneficios le traerá? Ok. Mire, muchas gracias por la pregunta. Es algo elemental. Pensemos en que los seres humanos somos libres en voluntad y en pensamiento, pero a veces esa libertad y ese criterio no va acorde con el criterio de los demás. En este caso, no va acorde con el criterio de la empresa. La empresa es un ente con varias voluntades que se unen para un fin. Entonces, todas esas voluntades, todas esas personas tienen que articularse de la misma manera. En este caso, el tema del soborno. Si yo no le digo a mi trabajador qué es el soborno, en qué casos entra el soborno, qué puedo hacer y qué no puedo hacer de recibir obsequios, viajes, cuestiones de boletos, de invitaciones a conciertos. Si yo no le marco las reglas del juego, después va a ser muy difícil que yo le pueda exigir algo. ¿Por qué razón? ¿Por qué me va a decir, pues tú nunca me dijiste? Yo no sabía eso, demuéstrame por qué, en qué momento me dijiste que yo no podía aceptar unos boletos para un concierto. Bueno, pues los protocolos de actuación de este tipo de conductas prohibidas dan la pauta al trabajador, por un lado, brindándole seguridad jurídica, porque después yo le voy a poder decir y le voy a poder exigir, oye, tú sabías, ¿no? Sabías las reglas del juego y lo hiciste. Y a la empresa, porque al exterior me van a exigir a mí y me van a decir, muéstrame qué hiciste para proteger a la empresa en estas circunstancias. Pues yo le voy a decir, pues yo hice esto, tengo mi código de ética, mi código de conducta, tengo mis protocolos de actuación, tengo mis manuales. El trabajador sabía que no lo podía hacer y violó la norma. Yo me protejo y protejo al trabajador. Bien, Sería pues ya de manera solamente general. me queda, pues gracias, solamente me queda el tiempo, creo que para una pregunta más. Esta es del señor Francisco Jurado del estado de Oaxaca, que nos pregunta, ¿cómo tengo que elaborar mi protocolo? ¿Quién establece el mínimo de lo que se considera aceptable? Bien, esa pregunta también es muy valiosa. ¿Por qué? Porque al momento de hacer los documentos en una empresa, por lo general nadie quiere entrar, ¿no? O sea, todos quieren dirigir, todos quieren mandar, pero al momento de la responsabilidad de la elaboración de este tipo de documentos, nadie quiere hacerse cargo, ¿no? Y es una colaboración de todas las áreas, de todos los directivos. Quizás una persona, en este caso a lo mejor el área de cumplimiento o el área que es responsable de recursos humanos, pudiera generar un documento base, ¿no? Un proyecto. Pero después sí tenemos que juntar a todos los directivos y hacerlos partícipes, de tal forma que ellos a su vez lo bajen a sus áreas, lo muestren a sus equipos de trabajo y definan y decidan hasta qué punto es benéfico, en qué momento afecta, en qué momento no, y después también pues subirlo al director general o a la cabeza o al grupo de directores que encabezan la organización, ¿no? Ahora, si es una pequeña empresa, pues esto es más fácil. Es juntar al equipo,
y armar las reglas del juego. Los documentos están en el Internet, se pueden consultar y hay muchas cosas en Internet y se pueden consultar de tal forma que tengan la pauta para adaptarlo al caso concreto. Si bien es cierto que este es un tema global, cada empresa tiene que hacerle los ajustes y las adecuaciones necesarias para que se adapte a su forma de operación y no afecte ni a los trabajadores, ni a la empresa, ni al área de operaciones o al área de ventas. Tiene que ser algo que sea, como dicen, un traje a la medida de la empresa. Nubia, te agradezco mucho tu participación. El doctor José Luis Hernández, te agradezco de nuevo tu participación. Y los invitamos a todos nuestros asistentes que han sido recurrentes a los diferentes módulos que presentamos, que nos puedan acompañar al módulo 5, donde vamos a tomar el tema de administración de riesgos de corrupción. Muchísimas gracias y estamos en comunicación. Gracias, José Luis. Nubia, un gusto platicar contigo. Hasta luego.